Hola, buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí. Ya estamos aquí para transmitir el día de hoy. Buenas noches, Iglesia Bíblica de Jico. Un saludo desde Monterrey. Mi nombre es José Luis García y estaré compartiendo el día de hoy con ustedes la palabra del Señor. Es un privilegio estar con ustedes el día de hoy y esperamos que sea un tiempo de bendición con este pasaje de la Escritura, este tema que aquí observamos sobre Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, acercándonos a Cristo. Acercándonos a Cristo es el tema para el día de hoy, así que vamos a tener en esta ocasión el privilegio de abrir la palabra del Señor y meditar en ella juntos. Espero que sea un tiempo de bendición para todos ustedes y vamos a empezar orando. Gracias por unirse, gracias por estar escuchando este mensaje y vamos a pedir al Señor su dirección. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos de nuestro entendimiento al leer tu palabra. Abre nuestro corazón para que tu palabra caiga en tierra fértil, que podamos atesorar tu palabra y que podamos nosotros desear estar contigo, acercándonos a Cristo. Gracias, Señor, porque en Él hay fortaleza y estabilidad para nuestra vida. En Él somos plenos, completos. Bendito seas. Bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje de tu palabra, que su corazón sea fortalecido, que sea lleno de esperanza, que sea animado con la exposición de tu palabra. Y aquel que no te conoce, que pueda conocerte, que pueda entrar en comunión contigo y venir a confiar en Jesucristo para salvación de su vida. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar primero leyendo el texto del día de hoy en las Escrituras. Así que vamos a tener aquí la lectura en primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Si usted lo tiene ahí en su Biblia y si no, lo leemos aquí en la pantalla. Dice la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la palabra del Señor y vamos a meditar un poco en lo que dice aquí el apóstol Pedro. Como ustedes ya habían estado estudiando, los creyentes a quienes se dirige están atravesando por unas situaciones difíciles de persecución, de prueba, unos momentos difíciles donde los creyentes pueden ser tentados a dar la vuelta, a darle la espalda al Señor, a alejarse de Él. Esa es una tentación real. Y Pedro lo sabe, porque él mismo sabe que el gallo canta y que luego se viene un tiempo de llorar amargamente por haber negado al Señor.
Y él sabe también de la restauración cuando el Señor junto al río, junto al mar de Galilea, le vuelve a llamar y le vuelve a decir, sígueme. Y le restaura. Y le dice, ve y confirma a tus hermanos también. Entonces, él sabe que hay ciertos momentos en que el creyente es tentado y que los dardos del fuego del maligno tienen que ser resistidos con el escudo de la fe. Hay momentos en que la fe es probada. Hay momentos en que uno puede ser tentado a darle la vuelta y alejarse del Señor. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que contrario a eso, lo que tenemos que hacer en esos momentos de dificultad es acercarnos al Señor, no alejarnos. Y es lo que vamos a ver hoy en el pasaje de la Escritura. Observemos cómo el apóstol nos está poniendo esto en el contexto. Tenemos aquí en el contexto que les dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Esto es lo primero que les dice. Tienen que fajarse en su forma de pensar. Es algo que tienen que ellos ver con el entendimiento. Pero después les dice sobre su conducta. No nada más es que tienen que cambiar en ese momento su forma de pensar, sino también su forma de conducirse. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed santos también en toda vuestra manera de vivir, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces empieza primero diciéndoles que tienen que cambiar su manera de pensar, ceñid vuestro entendimiento. Después su manera también de actuar, sean santos, sean personas que se conducen en el temor del Señor, con reverencia al Señor, aún en medio de la dificultad. Pero ahora no les dice solamente lo que tiene que suceder en su mente y en su conducta, sino que también les va a hablar de sus deseos y anhelos, de su pasión por el Señor. Y les dice, en estos momentos de persecución, en estos momentos de prueba, ustedes tienen que intensificar sus deseos espirituales por Cristo. Él tiene que ser lo más grande para ustedes, el anhelo de su corazón. Ahí va a estar realmente su refugio y su consuelo y su confort en medio de la tribulación. Y para ejemplo les dice, deseen como un niño recién nacido la leche espiritual. Ese es el mandamiento en el que está incrustado nuestro pasaje. Este es el mandamiento, deseen con intensidad, así como un niño recién nacido quiere la leche o se muere, ¿verdad? Y lo hace saber con sus llantos y su desesperación. Dice, en esos momentos de angustia tenemos que, primero que nada, intensificar nuestros deseos espirituales hacia el Señor. Desead con esa intensidad la leche espiritual no adulterada. Y les dice dos formas en las que tienen que expresar este deseo por Cristo. La leche espiritual puede referirse bien a la palabra de Dios o bien también a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, porque más adelante los va a equiparar. Y entonces dicen, ustedes deseen a Cristo, ¿cómo? Primero, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Entonces, esa es una manera. Primero, digamos que hay darle la espalda a toda malicia. Pero después dice, acercándoos a Él, piedra viva. Entonces, esta es la parte interesante. Es la parte que nos va a tocar ahorita en este pasaje. Deseen a Cristo acercándose a Él. Y aquí el verboide acercándonos tiene varias connotaciones. Fíjense muy bien que primero es posible acercarse. Y esto es posible gracias al pacto y gracias a la obra de Cristo, gracias a la labor del Espíritu Santo. Esta es una obediencia del creyente, una obediencia de fe, pero que es producida por el Espíritu Santo y que es hecha gracias a la obra de Cristo, porque un poco antes les dice que esto no era posible a menos de que algo sucediera
drástico y total, que fue la salvación de nuestras almas, que fuimos renacidos por la palabra de Dios. Entonces, habiendo sido renacidos, podemos acercarnos. De otra manera, nosotros no nos acercamos al Señor. Entonces, aquí hay una transformación muy grande, que ahora nosotros tenemos esa posibilidad de acercarnos gracias a la obra de Cristo, gracias a el poder del Espíritu Santo obrando en el creyente para que pudiera obedecer a la fe. Entonces, acercándonos a Él es posible por la obra de Cristo, pero además observemos que es en primera persona plural, no es individual, y este es un énfasis que vemos en la Escritura, no es un cristianismo individualista. Una vez que nos acercamos a Cristo, nos acercamos también unos a otros, nos acercamos a su iglesia, a la iglesia local. Esa es una expresión de ese acercarse, ¿verdad? Y ahí se incluye incluso el apóstol Pedro. Él también tiene que irse acercando, porque él sabe que esa es la vida cristiana. Ahora, dentro de los énfasis del pasaje, yo quiero que podamos identificar, usted véalo ahí en la Escritura y mire estas palabras que estoy resaltando en amarillo, porque aquí está contrastando dos cosas: desechar y aceptar, o escoger y despreciar, honrar o deshonrar, algo precioso o algo despreciable. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que Él es piedra viva desechada. Nos acercamos al Señor, que es desechado por los hombres, pero para Dios es escogido y precioso. Y dice que vamos a ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Y dice que Cristo ahora es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Hay un énfasis en estas palabras. Más adelante dice que Él es precioso, que los edificadores desecharon, y que Él es cabeza, es principal, que es piedra de tropiezo, que tropiezan, que caen. Pero también habla de los cristianos como pueblo y dice: ustedes son escogidos, adquiridos, no eran pueblo y ahora han alcanzado misericordia. Y entonces aquí hay una combinación de dos perspectivas diferentes. Hay una perspectiva humana, y desde esa perspectiva humana, desde ese punto de vista, desde esa manera de ver las cosas, desde los parámetros del ser humano, del hombre, vieron a Cristo y lo desecharon. Se burlaron de Él y dijeron: este es despreciable. Igual de los creyentes en ese tiempo que están sufriendo persecución, y como en todos los tiempos, los justos, los creyentes, a los ojos del mundo y según los parámetros de este mundo, no son personas de éxito, sino son personas despreciables. Lo vil, lo menospreciado del mundo, el desecho. Desde ese punto de vista, desde esa perspectiva meramente humana, pareciera ser que el justo pues no da nunca cacahuate por él, ¿verdad? Dice: este es despreciable, se puede desechar. Y aprecian otras cosas. Y así veíamos nosotros la vida. Para nosotros así era la vida también. Cristo no tenía un atractivo. Había otras cosas más atractivas que Cristo en nuestra vida. Había otros objetivos, otras metas, otra manera de pensar, otros valores. Pero hay también un punto de vista o una perspectiva desde arriba, una perspectiva diferente, que el apóstol Pablo le llama la mente de Cristo, que nos permite ver las cosas de una manera distinta. Y entonces, un día, nosotros somos transformados y vemos a Cristo precioso. Y aquellas cosas que para nosotros eran ganancia, ahora las tenemos como pérdida, por amor de la excelencia de Cristo Jesús. Entonces aquellas cosas empiezan a tener otro valor, ya no son tan importantes y tampoco son el sustento de nuestra vida, porque hay otro deseo, otro anhelo, y ese es Cristo. Pero tuvo que haber aquí un cambio, una transformación. De otra manera esto no es posible. Y esa es la obra de Cristo. El profeta Isaías decía:
No, es el profeta Jeremías el que decía, ustedes van a ser transformados por Dios. Y dice, Él va a quitar el corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne. Los va a transformar completamente y va a poner su Espíritu Santo en ustedes y va a poner sus leyes en su corazón. Y entonces cuando ustedes sean transformados desde adentro, ustedes van a nacer de nuevo. Y entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es lo que les está recordando aquí el apóstol Pedro, que en esos tiempos de turbación, en esos tiempos de persecución, en esos tiempos de prueba, va a quedar muy evidente que todas las demás cosas se derrumban y solamente queda Cristo. Y les dice, acérquense a Él. Vuélvanse a Él con todo su corazón. El tiempo de la tribulación y de la angustia es el tiempo de regresar a Cristo, de acercarse a Él, no de alejarse, porque no hay otra manera de vivir la vida sino acercándose a Cristo. Y vamos a observar cómo va a hacer alusión a un pasaje en Isaías. De manera poética, el apóstol Pedro va a citar al profeta Isaías diciendo, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere no será avergonzado. Teníamos en ese contexto de Isaías un problema internacional. Voy a tratar de decirlo de manera muy breve. El rey Ezequías había tenido un reinado en paz, iba prosperando y él se sintió seguro. Con sus consejeros se sintieron seguros y dijeron, ya no le vamos a pagar impuesto al rey de Asiria. Al fin y al cabo está lejos. Tuvieron consejo y dijeron, en vez de pagarle al rey de Asiria, vamos a decirle que hoy no le pagamos impuestos. Ya no somos sus súbditos, y si viene a luchar contra nosotros con su ejército, lo que vamos a hacer es que ese dinero de los impuestos se lo vamos a llevar a Egipto. Y entonces Egipto nos va a defender con su ejército, vamos a comprar un aliado con Egipto. Y entonces sí, le vamos a ganar a Siria. Los profetas del Señor les habían dicho, no hagan eso, no hagan eso, no va a funcionar. Pero los dirigentes de la nación, los edificadores, los constructores, desecharon la piedra angular, desecharon la palabra de Dios, se llenaron de soberbia y dijeron, no queremos escuchar, nosotros podemos arreglárnosla solos, nosotros podemos enfrentar a Siria y además tenemos a Egipto como un aliado. Despreciaron totalmente la palabra de Dios. No quisieron creerle al profeta, no quisieron creerle a Dios. Lo despreciaron, hicieron un pacto con Egipto. Y el profeta Isaías va y les dice en el nombre del Señor, lo que ustedes hicieron es un pacto con la muerte. Van a morir. Hicieron un pacto con la muerte. Ellos no lo veían así. Desde su perspectiva, ellos veían que habían hecho un buen plan, una buena estrategia, una buena alianza. Pero desde la perspectiva de Dios les dice, han hecho un pacto con la muerte. Porque no confiaron en el Señor, va a venir a Siria. Y en efecto, vino a Siria con su ejército. Egipto no pudo hacer nada. Muy rápido se hizo para atrás. Y los asirios arrasaron con la nación. Solamente quedó Jerusalén sin ser tomada, porque un ángel del Señor vino y destruyó el ejército asirio, pero esa es otra historia. Aquí el apóstol Pedro está citando el momento en que ellos despreciaron al Señor, se ensoberbecieron, ya había una piedra angular preciosa y dijo, que dice Dios, en este momento se va a destruir todo y yo voy a poner un nuevo fundamento, y ese fundamento para edificar a la nación, para edificar al pueblo de Dios, esa es la piedra angular sobre la cual se va a edificar un cimiento firme, estable. Y nos dice el apóstol Pedro, ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. ¿Quieres edificar tu vida de una manera firme y estable? Edifícala sobre Cristo. Cualquier otra cosa en los tiempos
de adversidad se va a caer. Y lo vemos. Vienen los tiempos de problemas y la economía tiembla, los mercados tiemblan, la gasolina tiembla, las bolsas de valores tiemblan, los ahorritos tiemblan, no están firmes, se caen. La salud tiembla, es endeble, el Estado tiembla, pero lo que está firme es Cristo. Esa es la piedra del ángulo preciosa, es el fundamento para nuestra vida. Y en los tiempos de tribulación, en los tiempos de angustia, en los tiempos de persecución, se ve que lo único que queda realmente firme, que todo lo demás era ilusorio. A la hora de la verdad, por así decirlo, Egipto huye. Y el único firme es Cristo. A la hora de la verdad, nuestra confianza en cualquier otra cosa no es suficiente. No podemos ensoberbecernos y desechar a Cristo. Así que dice, desead a Cristo, acercándoos a Él, piedra viva. Él es el sustento para nuestras vidas. El que creyere no será avergonzado, no será confundido, no caerá en desgracia. El que creyere honra a Dios y dice, Él es precioso, Él es digno de mi confianza. Y eso es a lo que estamos llamados como creyentes en los tiempos de necesidad, en los tiempos de tribulación, en los tiempos de prueba. El creyente no anda confundido. El creyente ve claramente porque tiene su confianza puesta en el Señor. El creyente, al confiar en el Señor, le honra, le glorifica y declara que Él es confiable, precioso, digno de que en Él depositemos nuestra vida. Pero el que no creyere, dice, caerá, tropezará. El contexto de Isaías es ese. Iban a ser derrotados. No iban a poder Egipto salvarles. No iba a ser suficiente. El que creyere, nos va a decir el apóstol Pedro, pasa de las tinieblas a su luz admirable. El que no creyere, queda en tinieblas. Y ahí está el contraste tan grande en nuestra vida. El contraste así como la luz con las tinieblas. La luz habla de vida, de comunión. Las tinieblas es la muerte, estar excluido de la comunión, fuera. Hay una gran diferencia. Luego va a ser otro ejemplo, otra cita aquí el apóstol Pedro, cuando les está hablando que se acerquen al Señor y les dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y les pone estas palabras que vienen del profeta Oseas, que les dice, ustedes antes no eran pueblo, ustedes antes no eran compadecidos, no habían tenido misericordia de ustedes, pero ahora van a tener esa posibilidad de ser pueblo de Dios y de ser los compadecidos por Dios, los que han alcanzado misericordia de parte de Dios. Y dice, acérquense porque ustedes han sido transformados. Y ahora sus deseos, sus afectos espirituales deben de estar en Cristo. El profeta Oseas le había dicho a la nación de Israel como juicio, porque ellos no querían escuchar al Señor, que ya no se iban a llamar Roama, sino Lo Roama, y ya no se iban a llamar Ami, sino Lo Ami. Lo Roama significa no compadecida. La palabra Roama tiene que ver con una compasión o con un amor entrañable que viene desde dentro. Es como el amor de una madre por su bebé. Lo Roama sería como decir abortado, que ni siquiera la mamá lo quiso y lo abortó. Dice, ustedes eran así, abortados. Y Lo Ami es mi pueblo. Y Lo Ami sería no pueblo mío. Y dice, ustedes no son mi pueblo, los desconozco. ¿Y por qué? La palabra clave ahí en el libro de Oseas es la palabra shub, es vuélvete o volverse. Entonces ellos se volvieron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Y entonces Dios dice, tú te vuelves de mí, pues yo le voy a decir al cielo que se vuelva de la tierra, que le dé la espalda. Y entonces el cielo ya no mandó su lluvia. Y la tierra le da la espalda a los frutos
se vuelve y entonces la tierra ya no fructifica. Y entonces yo les voy a dar la espalda a ustedes y ustedes se van a ir a la cautividad, lejos a Babilonia. Y todo es un tiempo de vueltas y vueltas, y lo compara con una mujer adúltera, y dice, la mujer adúltera, la esposa de adultera, le da la espalda al esposo y se va. Y más adelante le da el ejemplo de un hijo rebelde contra su padre, que le da la espalda y se va, como el hijo pródigo, se va lejos y dice, a mí no me interesa. Pero Dios dice, va a llegar un momento allá en tu encierro, allá en la cautividad, allá en el tiempo de tu tristeza, allá en el momento de la prueba, que yo voy a hablar a tu corazón. Y te voy a hablar palabras de gracia, palabras de amor. Voy a llamarte, con cuerdas de amor te voy a traer. Y entonces tú vas a darte la vuelta. Te vas a dar la vuelta hacia mí y yo me voy a dar la vuelta hacia ti. Y le voy a decir al cielo que se dé la vuelta hacia la tierra, y la tierra dará otra vez sus frutos. Y entonces será como en el principio. Tendré un nuevo pacto con ustedes, un pacto de gracia. Así como el hijo pródigo, cuando está allá con los cerdos queriendo comerse lo que le daban de comer a los cerdos, y entonces él vuelve en sí. Es esta palabra, vuelve. Y es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pedro a los creyentes. Ustedes son aquellos que han sido amados por Dios, que Dios ha tenido de ustedes misericordia, les ha mostrado un amor entrañable y los ha hecho su pueblo, se ha vuelto a ustedes en Jesucristo. En Jesucristo Dios se ha vuelto y les recibe con misericordia y con amor. Y ahora ustedes acérquense a Él. Acercándoos a Él, piedra viva. Fuera de Él hay muerte, por eso hay un énfasis aquí en piedra viva, y ustedes también como piedras vivas son edificados para ofrecer sacrificios espirituales de adoración al Señor. Cuando uno se vuelve a Cristo, Dios es glorificado. Cuando uno se vuelve a Cristo, uno es edificado, bendecido. Cuando uno se vuelve a Cristo, también uno puede ser fortalecido en los momentos de crisis, porque Él es el fundamento firme para nuestra vida. Él es el que nos ha amado de una manera entrañable. Hay ocasiones en que las circunstancias por las que pasamos nos hacen dudar del amor de Dios. Hay ocasiones en que podemos ser tentados a decir, Dios no me ama, en tiempo presente. Pero tenemos que recordar esto que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 8. Ustedes recordarán este pasaje de Romanos 8 cuando dice que hay tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Y dice, en todas estas cosas somos como ovejas que van al matadero. Pero en esos momentos en que uno está atribulado y que puede decir, parece ser que Dios no me ama, fíjense cómo Él resalta el tiempo pasado, el amor de Cristo, y dice, antes, en todas estas cosas, o sea, en todas las tribulaciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y está poniéndolo en un tiempo pasado perfecto, hablando de un momento histórico irrefutable a donde siempre podemos voltear. Un momento en la historia donde de manera clara nosotros podemos ver que Cristo me amó, y es la cruz del Calvario. Yo puedo en el momento presente, tal vez por las circunstancias, pensar es que Dios no me ama, pero entonces tengo que voltear hacia el pasado, a un punto histórico real en el tiempo y el espacio donde yo puedo decir Cristo me amó, y me amó de tal manera que dio su vida por mí, y eso es irrefutable, innegable, y es el sustento de mi fe, y yo sé que Él me amó, y en todas estas cosas presentes soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y eso es un fortísimo consuelo y es un fortísimo fundamento para mi vida. La tribulación presente era difícil para los creyentes de ese tiempo. Las persecuciones, las dificultades que atravesaban, no era cosa sencilla. Pero ellos tenían
que acercarse a Cristo. Ese es el llamado. Notemos que la cita que hace Pedro es poética. La manera en que lo cita es poético. Porque aquí en esta sección ya dijimos que primero les habló al entendimiento, luego a su comportamiento. Aquí les está hablando a sus afectos espirituales, a sus sentimientos, a sus deseos, a sus anhelos. Y dice, ustedes no solamente tienen que pensar bien y comportarse bien, sino que también tienen que tener un profundo anhelo, deseo o afecto espiritual por Cristo. Y no hay nada más intenso para demostrar o para conjuntar pensamiento y sentimiento que una poesía. Y de manera poética les dice, acérquense a Él, piedra viva. Él es la piedra del ángulo, desechada pero escogida y preciosa. Y para ustedes los que creen, Él es precioso. Y ustedes son linaje escogido, son preciosos para Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Ustedes, sí, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ustedes que en otro tiempo no eran compadecidos, han gozado y disfrutado de la misericordia de Dios. Ese es el énfasis que está haciendo aquí. Unos rechazan a Cristo, otros lo aceptan. El énfasis aquí de esta palabra en griego es que los dos prueban, es rechazar. Probaron a Cristo y que no, yo lo rechazo. Pero nosotros los que creemos probamos a Cristo y decimos, Él es precioso, Él es honorable, Él es digno, Él es confiable. Por eso en el capítulo 2, en los versículos anteriores dice, ustedes ya probaron, ya gustaron la benignidad del Señor. Él es bueno. Si usted está pasando ahorita por un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, a Dios no solamente le importa lo que usted piense o lo que usted actúe, a Dios también le interesa lo que hay en su sentimiento, en su corazón, en su ser más íntimo. Le interesa sus afectos espirituales también. Y el Señor sabe que no hay otra manera fuera de Él para vivir y enfrentar cualquier tipo de crisis que esté sobrellevando. Solamente en Él. Nuestros afectos deben de estar en Él. Acerquémonos a Cristo. Que Él sea el máximo motivo de nuestro gozo. Que podamos confiar en Él. En otro tiempo actuábamos con soberbia. No veíamos el valor de Cristo. Nos alejábamos de Él con gran facilidad. En nuestra soberbia seguíamos nuestros propios caminos. Desechábamos a Cristo. Pero ahora hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Hemos sido salvados de nuestra vana manera de vivir. Y si nuestra fe está en prueba, lo que podemos hacer es desear a Cristo, acercándonos a Él. Acercándonos a Él, a su palabra, acercándonos a Él en oración, acercándonos a Él en medio de la iglesia local y de los medios de gracia que el Señor esté proveyendo. Acérquese a Cristo. Y si usted no ha conocido a Cristo, si usted le rechaza, usted tiene que saber que solamente en Cristo hay salvación. Fuera de Él, cualquier otra cosa no es suficiente. Fuera de Él vendrán las tormentas, vendrán los vientos, vendrá y azotará la inundación y la casa caerá y será grande su ruina. Pero si usted creyere, usted no será avergonzado, no será defraudado, no será confundido. Usted podrá ir por la vida confiando en Cristo, con esperanza, con confianza, con una certeza de que el Señor es por nosotros y Él nos cuida, y aún más allá de esta vida. El Señor le afirme, el Señor le fortalezca, el Señor le establezca y le use en medio de estos tiempos inciertos. Que la palabra del Señor bendiga su vida. Muchas gracias, ha sido un gusto el haber compartido con ustedes esta palabra del Señor, y llevémonos esto en nuestra mente, acercándonos a Él,
piedra viva. Y quisiera compartirle un canto que habla de edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. El que oye las palabras de Jesús y no solo las oye, más las hace. Prudente es como el hombre que su casa edificó sobre la roca, y al venir la lluvia, esta no cayó. Bueno, pues buenas noches. Esa fue Pili Astorga cantando y un canto de su autoría. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Fue un privilegio compartir con ustedes. Bendiciones.